este primer cuadro que tiene que ver con quebrantamiento. ¿Me están oyendo? Ok. Segunda carta de Corintios 4:7. Allí tenemos este primer cuadro que nos ilustra esta idea de quebrantamiento en nuestra vida. Leamos. ¿Están conmigo? Dice, escuche. Pero tenemos este tesoro, escuche bien. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea ¿de qué? Sea de Dios y no de nosotros. Ahora escúcheme bien, escuche bien. Allí tenemos el primer cuadro de quebrantamiento. Note usted, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo allí? Está diciendo que su vida, escúcheme bien, es un vaso. Su cuerpo, este cuerpo suyo y mío, es un vaso que fue hecho de barro. A eso se refiere en esa primera idea allí. Usted y yo somos un vaso de barro. Y dentro de ese vaso de barro, que es su vida y que es mi vida, dice allí que hay un tesoro. Hay un tesoro. Eso es lo que está diciendo. ¿A qué se refiere ese tesoro? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se refiere ese tesoro? A ver. ¿Ah? Cada uno de nosotros tenemos un tesoro. ¿Sabe a qué se refiere ese tesoro? Se refiere a la persona de Jesús dentro de usted. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? Entonces mire dónde ha venido a morar Jesús. En nuestro cuerpo, en nuestro interior, allí hay un tesoro maravilloso. Es la vida cristiana que usted tiene. Es la fe que usted tiene en Jesús. Dentro de usted, dentro de su ser, dentro de cada uno de nosotros, la Biblia dice que hay un tesoro allí. Ahora escuche bien. Este tesoro está dentro de un vaso de barro que es nuestra vida. Ahora el mismo texto menciona allí en el vaso de barro no hay vida. ¿En qué consiste la vida realmente allí? En lo que está dentro. La vida no está en el recipiente. La vida no está en el recipiente, no está en el vaso. El vaso sin el tesoro está muerto, está seco. Entonces no es importante el vaso de barro, es lo que hay dentro del vaso de barro. Es lo que hay dentro de usted lo que es importante. Ahora note usted que aquí hay una idea equivocada, hermano. Muchas veces la gente, en su gran mayoría, cuida el vaso, le da más importancia al vaso de barro. Ahora, no está mal que usted cuide el vaso, no está mal que usted cuide su cuerpo, que usted cuide esta vasija de barro, pero a veces ponemos tanto énfasis en el vaso de barro que olvidamos o que ignoramos y descuidamos que dentro de ese vaso de barro hay un tesoro, y ese tesoro es Jesucristo. Y allí debe estar el énfasis, porque de ese tesoro depende, escúcheme bien, depende su vida cristiana. Este vaso de barro es transitorio, se acaba, se destruye en cualquier momento. Pero escúcheme bien, lo importante es lo que está dentro. Por eso dice la palabra de Dios que hay que enfatizar en este tesoro que está dentro. Y luego dice, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de qué, y no de nosotros. Entonces,
Hermanos queridos, ¿qué es lo que está diciendo esto aquí? Está diciendo el pasaje que ese tesoro, si lo dejamos fluir a través de la vasija, vamos a mirar la grandeza y vamos a mirar el poder de Dios. La idea es que este vaso refleje el poder de Dios. Como dice allí, refleje la extraordinaria grandeza del poder de Dios y no el poder nuestro. Ese es el propósito de esto, hermano. Este es el primer cuadro que quiero que usted note. Mi vida tiene que reflejar el poder de Dios. Mi vida, este vaso, el vaso de su vida, tiene que reflejar la extraordinaria grandeza del poder de Dios, no el suyo. Ahora, hermanos queridos, muchas veces lo que pasa en nuestra vida, ¿qué es? Lo que pasa es que mostramos es nuestra soberbia, mostramos nuestro orgullo. Es decir, lo que mostramos a la gente es el vaso de barro y su soberbia, su altivez, su arrogancia. Eso es lo que mostramos a veces. Pero la Biblia dice que usted y yo debemos mostrar es el poder de Dios a través de este vaso de barro, como dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, ¿qué está reflejando a través de tu vida? ¿Está reflejando el esplendor del vaso o está reflejando el esplendor del tesoro que es Cristo y que está dentro de ti? Muchas veces nuestro cristianismo no refleja ese poder de Dios, no refleja la grandeza del poder de Dios, y lo que reflejamos es el esplendor del vaso que es de barro, y el esplendor del vaso que es, pues, la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia, la incredulidad, la mentira, etcétera, etcétera. Y lo que estamos mostrando donde quiera que vamos siempre es el vaso de barro, y la gente ve el vaso de barro, pero no ve el tesoro. Muchas veces el tesoro está escondido en nuestra vida, y debe ser lo contrario. El vaso de barro, según este cuadro que acabamos de leer aquí, debe reflejar ¿qué? El extraordinario poder de Dios y ¿qué? Y su grandeza. ¿Qué es lo que está reflejando tu vida? ¿Qué es lo que refleja tu vida? ¿Tu vida está reflejando a Cristo? Cuando tú vas a algún lado, la gente ve a Cristo en ti. ¿Tu manera de hablar refleja a Jesús? ¿O lo que ve la gente en ti es sencillamente el reflejo de tu vaso de barro, que lo has adornado muy bien, lo has embellecido muy bien, pero no aparece por ningún lado el Señor Jesús? Entonces, hermanos queridos, este primer cuadro nos habla de reflejar a Jesús. Es necesario que el vaso esté bien adornado, pero que el vaso, para que cumpla su propósito para lo cual fue hecho, debe reflejar el extraordinario poder y grandeza de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Reflejas a Jesús en tu vida? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Segundo cuadro que quiero dejar en tu corazón. Vamos a la cita bíblica. Mateo capítulo 13, versículo 38. Mire este otro cuadro que nos habla del quebrantamiento, de que nuestro vaso, en primer lugar, nuestro vaso debe estar limpio, debe estar intacto, pero debe reflejar el extraordinario poder y la grandeza de Jesucristo. Mire este otro cuadro. Lea conmigo esto. Mire, dice: y el campo es el mundo. Eso que nos suena, ¿qué es? Ah, es la vecina. Ok. Dice: y el campo es el mundo, y la buena semilla, escuche, son los hijos del reino, y la cizaña
son los hijos de qué. ¿Son de qué? Ahora escúcheme bien. Jesús estaba explicando aquí a sus discípulos una parábola. ¿Cómo se llama esa parábola en la Biblia? El trigo y la cizaña. Eso es lo que Jesús está explicando aquí a sus discípulos. Y entonces el Señor le refirió que un hombre sembró una buena semilla en su campo, les dice Jesús, les narra. Pero mientras él dormía, el dueño del campo, dice, vino el enemigo y sembró la cizaña. Ahora, este enemigo que sembró la cizaña, escúcheme bien, este enemigo que sembró la cizaña, la Biblia dice que fue el maligno. Y cuando estaba sembrada el trigo, dice que también apareció la cizaña. Pero ¿qué es lo que quiero que note usted aquí? El mismo texto explica dos cosas que usted debe notar. Escuche. En primer lugar dice que esa semilla de cizaña que sembró el enemigo significa ¿quién? ¿Los hijos de quién? Del maligno. Significan personas. Aquí las semillas significan personas. Pero dice que el trigo, la semilla del trigo representan ¿quién? Los hijos de Dios. Mire la verdad aquí. Jesús está diciendo aquí, está diciendo en esta noche que usted y yo somos semillas. Somos semillas. Está representado en el trigo y la cizaña. La cizaña representan personas que son hijos del maligno y que están lejos de Dios. Y el trigo representa, dice la historia, la parábola, representan los hijos de Dios. Entonces, la lección ¿cuál es aquí? La Biblia dice que usted y yo somos semillas. Semillas. Somos semilla de trigo. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Pero mire el versículo 28 y 29 del mismo Mateo 9:13. Del mismo Mateo capítulo 13. Leamos el versículo 28 y 29. 28 y 29. Mire lo que dice. Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y qué? Y la recojamos. Versículo 29. Escuche bien, versículo 29. Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis ¿qué? El trigo junto con ¿qué? Ok, ahora Jesús, la gente no entendía bien lo que estaba diciendo Jesús. Por eso los discípulos le tienen que pedir explicación a Jesucristo lo que significa esta parábola. Ahora escuche bien, se lo voy a plantear de esta manera. El campo que Jesús está hablando aquí es el universo, el mundo. Y dice la palabra de Dios que este mundo está compuesto por semillas que son personas que no conocen a Dios. Y este mundo también está sembrado, el campo de este mundo está sembrado también por semillas de personas que representan personas que conocen a Dios. Y ambos conviven, juntos conviven en ese gran campo que es el mundo. Allí están los dos. Usted se encuentra con los inconversos. Los inconversos se encuentran con usted. Pero escúcheme bien. Jesús, cuando a él le dijeron: mire, arranquemos la cizaña, él dijo: no. Escúcheme bien. ¿Qué es lo que quiero que veas aquí? Jesús, si hubiera querido que el trigo fuera quitado, hace rato nos hubiera quitado. Pero Jesús quiere que tú convivas con los inconversos. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para que ellos también conozcan a Jesús.
Por eso el trigo todavía permanece con la cizaña, hermanos. Por eso el trigo no ha sido quitado hasta el momento. Por eso es tan importante que el vaso, el primer cuadro que yo le mostré a usted en esta noche, por eso es tan importante que usted no refleje su vaso de barro, sino que refleje el tesoro que hay en el vaso de barro. Y aquí tenemos este otro cuadro. El inconverso y el creyente cohabitarán juntos hasta que Dios lo decida, hasta que vengan los ángeles y recojan el trigo. Pero yo digo, ¿por qué Jesús no ha quitado el trigo? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted hable de Él, que usted muestre a Cristo, que usted refleje que usted es trigo de Dios, que usted es un hombre y una mujer que tiene al Señor Jesús en su corazón. Por eso el trigo y la cizaña aún conviven. Los hijos del maligno todavía conviven. Pero hermanos queridos, necesitamos ser semilla de Dios que representa el trigo en este lugar. Hace unos años Dios me plantó a mí en Bolivia. Yo nací en Bolivia. Y allá Dios me usó a mí, me plantó a mí en Bolivia, nací allí. Yo pertenezco a los que ustedes conocen mi historia. Dios me plantó, nací en un país, en Bolivia. Y luego Dios me trajo a Colombia, me plantó en este país como semilla de Dios. Y escúcheme bien, yo he visto, desde que Dios me plantó en este país, yo he visto cómo muchas familias, matrimonios, jóvenes, muchas personas han sido bendecidas a través de la semilla de mi vida que fue plantada en este país. Muchos de ustedes son el resultado de eso, del trabajo como semilla de Dios. Dios nos plantó aquí. Se trata de eso. Si tú eres un hijo de Dios, eres una semilla, eres un trigo de Dios, tu vida tiene que dar fruto. Tu vida tiene que hacer que la cizaña se convierta en trigo de Dios. Tu vida tiene que ser plantada así como se planta manzana para que dé manzanas, naranja para que dé manzana. Pues la semilla que es tu vida tiene que ser plantada en el terreno de Dios para que produzca nuevos creyentes. Tu vida tiene que producir nuevos creyentes. Tú tienes que ser una semilla de Dios y que otros nazcan en un nuevo nacimiento para Cristo a través de tu vida, si eres semilla de Dios. ¿Me comunico contigo? Entonces, hermanos queridos, necesitamos que nuestra vida sea productiva en ese sentido como semilla de Dios. Para eso los inconversos cohabitan con nosotros. Vamos al trabajo y nos encontramos con ellos. Vamos por la calle y nos encontramos con ellos. Dios tiene un propósito en todo esto, hermanos queridos. No es por amargarnos la vida, es para que tú como semilla de Dios, donde Dios te ha plantado en esa empresa, tú puedas producir fruto allí para el reino de Dios. Por eso la cizaña y el trigo todavía permanecen hasta que Dios envíe a sus ángeles segadores para que haya una separación en ese sentido. Pero necesitas dejarte usar, necesitas doblegar tu vida, necesitas que tu vida tenga un quebrantamiento para que esa semilla que es tu vida sea plantada, enterrada, para que empiece a producir el fruto que Dios espera de tu vida. Tercer cuadro, rápidamente, mientras el caldo está. ¿Ya va a estar? Bueno, tercer cuadro que quiero compartir con usted, que nos habla de quebrantamiento también.
Dice la palabra de Dios, Efesios, vamos allá. Efesios capítulo 3, versículo 16. Ayúdame, Alvaritos. Efesios capítulo 3, versículo 16. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están allí? Leamos desde el versículo 14. Si me ayudas, por favor. Vamos hasta el 16. 14, vamos al 14 para que tengamos la idea. Mire la idea completa. Ok. Mire, dice: por esta causa, dice el apóstol Pablo, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre de oración. Versículo dice: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y el versículo 16, note lo que dice: que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, escúcheme bien, el ser que fortalecidos con poder por su espíritu, ¿en qué? En el hombre ¿qué? Interior. Ok. Note usted que este texto está hablando de dos cosas. La misma idea de otra manera. Es otro cuadro que dice lo mismo que le venía. La Biblia dice que hay un hombre interior y hay un hombre exterior. Y el énfasis, ¿dónde está? ¿Qué es lo que debe ser fortalecido con poder? El hombre interior debe ser fortalecido, debe ser alimentado, debe ser crecido, debe ser discipulado. El hombre interior debe ser enseñado, debe ser levantado, mientras el hombre exterior que se desgasta debe ser doblegado, debe ser quebrantado. El hombre interior debe ser levantado, fortalecido, enriquecido, discipulado, formado, enseñado, adoctrinado, debe ser quebrantado. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Para que el tesoro que es Cristo y que está en ti brille, y no seas tú con tu vaso de barro que brille, sino el tesoro que es Cristo que está en ti y en mí. ¿Me comunico contigo? Hermanos queridos, a veces nuestro énfasis está en fortalecer el hombre exterior y lloramos por el hombre exterior, nos amargamos por el hombre exterior. A veces cuando el hombre exterior está mal, cuando el hombre exterior está sufriendo, nos amargamos, nos desilusionamos, nos decepcionamos de la vida. Pero escúcheme bien, muchas veces cuando el hombre exterior está pasando por malos momentos, es porque Dios está trabajando en el hombre interior y el hombre exterior está siendo desgastado para que el hombre interior sea fortalecido. A veces nos pasa eso. El hombre exterior está siendo desgastado, está siendo quebrantado, y hay zozobra, hay miedo, hay temor. Pero lo que pasa es que Dios está trabajando en el hombre interior. Muchos de nosotros necesitamos desgastar el hombre exterior porque lo tenemos muy bien paradito, muy bien atendidito. A veces uno habla con cristianos y lo primero que salen a relucir es el hombre exterior. El hombre exterior es el que actúa, es el que habla, es el que se defiende, es el que pelea, es el que lucha, es el que argumenta. El hombre exterior, porque se le ha dado todo el interés y se le ha dado todo el enfoque al hombre exterior. Pero aquí la palabra de Dios dice que el que debe ser fortalecido es el hombre interior. El hombre interior es el que debe ser, el que está dentro. Ese es el que debe ser levantado. Porque cuando eso es así, escúcheme bien, el hombre interior está fortalecido. Tú eres obediente, tú eres un buen mensajero, tú eres un excelente discípulo de Cristo. Eres un discípulo que honra a Jesús en todas las áreas de la vida. Segunda de Corintios
capítulo 4, versículo 16, si me ayudas, Alvarito, allí. Sobre el hombre interior que debe ser fortalecido. Segunda de Corintios 4:16. 4:16. Mire este texto, por favor. Dice: por tanto, no desfallecemos. No desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre, ¿qué? Exterior. Nuestro hombre exterior, ¿qué pasa? Va decayendo. Va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior, ¿qué dice? Se renueva de día en día. Aquí hay una verdad, mire. La misma palabra de Dios nos da esta luz. La Biblia dice que nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, el vaso de barro que les hablé al comienzo, dice que se va desgastando, se va envejeciendo, le van saliendo arrugas, a veces se debilita, a veces le da catarro, etcétera, etcétera. Pero escúcheme bien, aunque ese hombre exterior a veces sufre, la Biblia dice: sin embargo, en tu hombre interior cada día eres más fuerte, eres más joven, eres más vigoroso. Cada día se renueva. Eso es algo que acontece en la vida de todos los creyentes. El hombre exterior se desgasta y el hombre interior se rejuvenece, se rejuvenece. Esa debe ser la metamorfosis que acontece en ti cada día. Tu hombre interior cada día es más fuerte y tu hombre exterior cada día está más debilitado, porque te quebrantas delante de Dios, te humillas delante de Dios, te rindes. No es que está plagado de enfermedades, no. Sencillamente es que mi hombre exterior ha aprendido a quebrantarse y a humillarse delante de Dios. Y nuestro hombre interior cada día se fortalece más y más delante de Dios. Y finalmente nuestro cuarto cuadro que nos habla de quebrantamiento. Vamos a la cita final. En el libro de Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14. Segunda carta de Corintios. Mire este otro cuadro finalmente que nos habla de quebrantamiento. ¿Están allí? Mire lo que dice: pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos dicen amén a esa verdad bíblica? Dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y escuche: y que por medio de nosotros, ¿por medio de quién? Por medio mío, por medio suyo. ¿Qué dice? Que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué dice? La fragancia ¿de qué? Aquí hay otra verdad bíblica. Aquí dice que usted y yo, escuche bien, somos portadores de la fragancia y del aroma de Dios. Portadores, usted y yo somos portadores de la fragancia, del aroma, del conocimiento de Dios, dice este texto. Es decir, no solamente la gente ve en nosotros, sino que huele en nosotros. Usted y yo expiramos un olor del conocimiento de Dios. El versículo 15, me lo lees por favor. Mire este otro. Escuche esto. El texto que sigue, Alvarito. 2:15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. ¿Entre quién? Entre los que se salvan y entre los que se pierden. Mire lo que dice. Dice que usted y yo somos olor grato para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pero usted expira un olor, una fragancia donde usted va,
expira esa fragancia. Muchas veces, hermanos queridos, aquí se presenta algo. El olor de Cristo en nosotros no sale, porque el frasco está bien cerrado. El frasco, el vaso de barro, no ha sido quebrantado. Usted y yo tenemos al Señor en el corazón, pero muchas veces esa fragancia no sale, no la emitimos donde quiera que estemos, ni para los que se salvan, ni para los que se pierden, porque nuestra vida sigue mostrando y reflejando el vaso, el frasco. Lo que mostramos es el frasco, no la fragancia. Ahora escúcheme bien, cuando uno va a comprar una loción que todo el mundo usa, lo primero que uno hace es destapar eso y huele. La fragancia, a veces usted va por la calle y dice, esa o ese lleva mi loción. Usted distingue su olor. Hermanos, para que la fragancia de Cristo que está en usted y que está en mí, hay que quebrar el frasco. El frasco necesita ser quebrantado, necesita ser rendido ante el Señor. ¿Sabe para qué? Para que la vida suya y la vida mía puedan transmitir esa fragancia y ese olor del conocimiento de Jesucristo a los demás. Aquí le he mostrado en esta noche 4 cuadros de cómo la vida suya y la vida mía, para que podamos, escúcheme bien, reflejar, mostrar ese tesoro que está en nosotros, que es Cristo. Es necesario, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que mi vida mengue. Es necesario que yo me oculte y que Él sea levantado en la vida de cada uno de nosotros. Es la única manera, hermano, que Cristo pueda ser mostrado. Cuando usted y yo somos quebrantados, doblegamos nuestra vida, nuestro vaso de barro, para que el olor, el aroma del conocimiento de Cristo que está dentro de este vaso de barro pueda fluir y otros puedan oler, ver, mirar ese tesoro maravilloso que es Cristo, que habita en usted y que habita en mí. Padre, te damos gracias.